El texto que estamos estudiando específicamente es 1 Tesalonicenses 5:14, que dice: les exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados, animen o estimulen a los desalientados y sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. Y en sus notas dice que en su programa hay unas notas, dice 4x4. Y hoy estamos estudiando lo que significa sostener a los débiles. Y dice el primer punto, las 4 voces de 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 14. Todos nosotros tenemos una de estas voces. Cada uno, el amonestar, el estimular, el sostener, el ser paciente, lo podemos ver como una personalidad o una voz que tenemos. Ahora, todos en algún momento dado en nuestras vidas tenemos que ser amonestados o estimulados, motivados. Todos nosotros en algún momento dado. Pero no todos nosotros funcionamos o tenemos la habilidad o el don, porque hoy estamos hablando de sostener o sostengan a los débiles. Y es la idea de ayudar. Y hay un don de ayudas. Hay un don de servicio. Y algunos de estos lo puedes ver también como no solamente personalidades, pero dones que Dios usa. El amonestar es el corregir, el llamar la atención. No todos pueden hacer eso, aunque todos en algún momento lo tenemos que poner en práctica con nuestros hijos o aún con nuestras mascotas en la casa, ¿verdad? Tomamos autoridad y corregimos. Pero en el trabajo o en la vida o en la iglesia, para nosotros, algunos nos cuesta amonestar y nunca lo hacemos porque es tan difícil el amonestar, el corregir. Pero cada uno tiene valor. Entonces ahí bajo cada uno dice pros y contras. Lo pro de los que amonestan, de los amonestadores, es que tienen el valor para corregir, para que haya cambios positivos. Eso es necesario. Tienen el valor para corregir y decir, lo que estamos haciendo o lo que estás haciendo no es lo mejor, y dar una corrección. Un jefe, un manager tiene que poder corregir a los que trabajan, porque si no, no va a haber cambio y eventualmente ¿qué le va a pasar a él? El supervisor va a venir y lo va a sacar a él y va a traer a alguien que tiene el valor, la personalidad de poder decir lo que sí tiene que decir. La contra es que puede herir porque pone la misión antes de la persona, pone el negocio antes de la persona. Lo bueno es que tiene el valor de decir lo que se tiene que cambiar o corregir, pero la contra es que puede herir por la forma en que lo dice. Una sugerencia básica para los amonestadores es reconocer el valor de la persona y su contribución antes de corregir. En vez de decir, estás mal, estás equivocado, ¿qué estás haciendo? Así no se hace. Es decir, mira, veo que estás haciendo un tremendo esfuerzo. Veo que estás dándole todo lo que puedes, pero tal vez lo puedes hacer de esta forma o hay una forma mejor. En relaciones esto es tan importante. Le voy a dar un ejemplo personal. Tengo 5 hijos y todos participan o han participado en diferentes deportes y yo, parte de mi identidad es ser padre y ser un buen padre. No siempre lo cumplo, pero es algo que yo quiero hacer, es algo que yo anhelo hacer, es parte de mi identidad, es algo que yo veo como una de mis prioridades en la vida, es que Dios me ha llamado primero a ser padre antes que ser pastor. Entonces es algo parte de mi identidad. Y bueno, cuando yo regresé de Costa Rica este verano, después de estas 3 semanas en Costa Rica con mis hijos, los que solamente 2 estuvieron las 3 semanas conmigo, Antonio y Julie. Pero cuando regresé, durante el tiempo en Costa Rica había una noche, porque tenemos culto con los jóvenes, es un viaje misionero. Y cada noche tenemos un culto con los jóvenes. Y una de las noches se tocó el tema de padres. Y los muchachos llorando y orando juntos. Y bueno, yo estaba ahí y mi hijo Caleb vino y me abrazó. Y mi hijo Jared vino y me abrazó. Y yo vi que Antonio, el pequeño, estaba llorando, pero mucho. Yo no sabía qué era lo que le había pasado.
Pero cuando regresamos, la primera noche que llegué del aeropuerto a las 9 de la noche, después de haber estado 3 semanas sirviendo a Dios, dándole mi esfuerzo y todo. Mi hija, Olivia, me dice, bueno, papi, déjame decirte por qué Antonio estaba llorando. Yo no le pregunté por qué estaba llorando Antonio, pero ella quiso en ese momento decírmelo. Y ella me dice, la razón que él estaba llorando es porque él se siente que le está dando más atención a otros o que él no le está dando suficiente atención a él. Y él estaba llorando. Pero era una amonestación en la forma que él me estaba compartiendo. Y en ese momento yo comencé a defenderme. Porque yo comencé a pensar, un momento. Él jugó básquetbol, él juega cross country, él corre cross country y él está en track. Y yo voy a 90% de sus eventos. Casi la mayoría del tiempo el que lo lleva al doctor cada mes para lo de su diabetes soy yo. Y no solamente él, pero todos ustedes. Yo, cuando tenía 4 hijos, todos participando en diferentes deportes a la misma vez, yo iba a 90% de sus deportes. Y a veces le tenía que decir a mi esposa, mira, ya se va a terminar la temporada, debes de hacer el esfuerzo para ir y estar en uno de los deportes. Y entonces yo comencé a defenderme y decir, ¿cómo? Si yo siempre estoy dedicando, yo hago tan grande esfuerzo. Pero si ella me lo dijera de esta forma, papi, reconocemos que el ser un padre y el ser un buen padre es algo que tú haces un gran esfuerzo. Y no quiero decir que Antonio está correcto en lo que él piensa, pero es lo que él siente. Y él siente en ese momento, esa noche, que él necesita más de su tiempo. Y en vez de reclamarme, sin reconocer el esfuerzo que trato de hacer, me están diciendo, reconocemos el esfuerzo que haces. Pero en este momento su hijo siente esto y él necesita aún más de ti. Entonces yo me siento necesitado en vez de reclamado. Pero es una amonestación de mi hija a mí. Pero la forma que lo presenta afecta a la persona que está siendo amonestado en ese momento. Esa es la voz de cómo se comparte. En la Biblia, un ejemplo de alguien que es un amonestador sería Pablo. Él amonestaba, él corregía. Pablo era fuerte y duro cuando lo tenía que ser. Y el siguiente voz es los que estimulan o los que animan, los que motivan. El ejemplo bíblico de esto es ¿quién? Bernabé. El pro de esta persona es que simpatía o tiene simpatía e interés por otros. Se compadece de otros, habla, puede reconocer a alguien que está desanimado. Eso es tan importante. Lo que tiene que evitar es que puede negar la verdad o la realidad. El que quiere motivar y quiere estimular al que está desalientado, eso es necesario. Pero en vez dicen cosas como todo va a estar bien, pero debe de decir todo va a estar bien, pero no va a ser fácil. Todo va a salir bien, y creo que lo vas a superar y vas a cumplir, pero tienes que poner un esfuerzo. Te motiva y le dices, tú sí puedes, pero vas a tener que hacer cambios. Y no, la idea de motivar, pero también de darle una realidad y decirle, las cosas sí van a estar bien, pero sí va a ser tal vez duro lo que estás enfrentando. Y lo interesante es que amonestadores y adelantadores, los que animan y los que están siempre amonestando, los que tienen esos diferentes dones, pueden tener conflicto entre ellos mismos, como Pablo y Bernabé. Pero entre nosotros, trata de ver si puedes identificar quién eres. Y si no sabes muy bien, si su cónyuge está aquí, si está al lado de alguien, tal vez ellos son un mejor señalador o pueden identificar mejor lo que es su voz. Pero el amonestador dice cosas como, o ve al que anima como débil, como no quieren ver el cambio, quieren simplemente permitir a la persona seguir haciendo lo mismo. Y el que está siempre queriendo animar y estimular a los que están desalientados, ellos ven a los otros como rudos, como intolerantes. Y esto pasó entre Pablo y Bernabé. Porque se recuerda, después del primer viaje misionero, Bernabé era alguien que
siempre veía lo mejor en la persona, no importa quién era la persona. Pablo era alguien que aún los apóstoles, Pedro no quería hablar con Pablo. Y era Bernabé que le convenció a Pedro a escuchar y aceptar a Pablo como un apóstol llamado por Dios. Y ellos fueron en un viaje misionero, regresaron de ese viaje misionero y al regresar, durante el viaje llevaron a un joven llamado, ¿cómo? Juan Marcos. Y Juan Marcos en el viaje, ¿qué hizo? Los abandonó, regresó a casa. En el siguiente viaje misionero que iban a tomar, Bernabé quería llevar otra vez a Juan Marcos y Pablo no quería. Y muchas veces vemos al que anima, al que siempre piensa en la persona y quiere el bien de la persona como tal vez débil, pero Bernabé era bien balanceado porque dice que él y el desacuerdo entre él y Pablo era tan severo que ninguno cedió y los dos se separaron, Pablo llevando a Silas y Bernabé llevando a Juan Marcos. Entonces ve, el que motiva, el que anima, el que se preocupa por las personas, no quiere decir que es débil. Porque si fuera Bernabé débil, él no entonces tendría el valor para decirle a Pablo, el apóstol, Pablo, yo no creo que estás correcto en esto. Y yo creo que tenemos que llevar a Juan Marcos hasta que se separaron. Y el que estamos hablando hoy es sostengan a los débiles. Sostengan a los débiles. El pro de estas personas es que toman acción. Los videos que mostré era eso, el ayudar al débil y toman acción. Porque ellos ven a los amonestadores y ven a los que motivan y estimulan. Ellos lo ven a ellos como simplemente personas que hablan. Y el ayudante, el que sostiene a los demás, no lo hace con palabras, lo hace con acción. Y entonces esa es la persona que tal vez no habla, pero mientras que todos los demás están hablando, él está actuando, ella está poniendo en práctica lo que cree. Ellos ven, hay que actuar. Ellos son los que, como dice la canción con el video, si no yo, ¿quién? Ellos, lo negativo, la contra, es que ellos pueden asumir la carga y responsabilidad de otros que no les corresponde a ellos. Pueden terminar haciéndolo todo. Ellos son los que se quedan diciendo, bueno, si no yo, entonces ¿quién? Si yo no soy el que recojo después del culto, ¿quién lo va a hacer? Si yo no soy el que llega temprano para alistar todo, ¿quién lo va a hacer? Ellos siempre ven que ellos son los que tienen que soportar todo. Y a veces eso es lo que pasa, porque los otros no ven y dejan que ellos lo hagan todo. Y luego lo último es ser pacientes con todos. Sean pacientes. Y eso vamos a hablar un poco más la semana que viene. Lo pro es que no exigen a las personas cambiar a su tiempo. El ser paciente con todos, no exigen a la gente cambiar a su tiempo. Son pacientes, le da tiempo. Reconocen que cada persona es diferente. Yo me acuerdo como un joven recién convertido, entregado a Cristo, y yo iba a la iglesia y yo estaba cada miércoles, cada domingo en la iglesia para los cultos y actividades, si había algo fin de semana, y hasta llegaba de la casa, de la escuela, y iba a la oficina de mi pastor simplemente para estar cerca de él. Y estaba tan frustrado con un amigo mío, que en la misma noche los dos fuimos al altar, los dos entregamos nuestra vida a Cristo, pero yo me sentía tan frustrado con él y con otros que no estaban creciendo y no estaban tan comprometidos como yo lo estaba practicando. Y él me dijo, Tony, no se olvide que antes de esa noche de entregarte a Cristo de todo corazón, tú anduviste aquí por 1 año y medio dándole vueltas, visitando a vez en cuando, volviendo, haciéndolo, venía a la iglesia y salía y hacía lo que te daba la gana, hasta que Dios se aferró de ti y tú de Él. Dele a cada persona diferente. Reconocen que todos no van a cambiar en mi tiempo, pero en el tiempo del Señor. Pero la contra es que a veces pueden faltar el establecer metas para la eventualidad de crecimiento. Permiten o nunca esperan, nunca esa expectativa, nunca llegan al momento donde dicen, mira, hasta aquí. Ok, vamos a enfocarnos ahora en este punto que Pablo dice, sostengan a los débiles. Sostengan a los débiles. Bueno, sostener, sostenga. La palabra implica acción y no solo palabras.
se trata de estar enfrente de la persona y de aferrarse de la persona. Es la misma palabra que se usa en Mateo 6:24, que dice lo siguiente: nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Ahora, no escuchaste la palabra ahí, sostener o sostengan, pero en la misma palabra lo traducen, se apreciará, se va a aferrar, va a amar, va a haber devoción a uno o al otro. Es la misma palabra. Cuando habla de sostener a los débiles, es físico, es la idea de estar a su lado. No solamente a su lado, sosteniéndolos para caminar en cierta dirección, pero también opuesto a ellos, cara a cara, si la dirección donde quieren ir no es donde deben estar. Y eso es lo que vimos en el video también. Muchas personas que vinieron y físicamente ayudaron a ancianos a cruzar la calle. Físicamente ayudaron personas que estaban en necesidad. Es estar a su lado. El que sostiene a los débiles no lo puede ser con unas palabras solamente. No es suficiente. No es suficiente con solamente decir, bueno, todo va a salir bien. Que Dios te bendiga, que te motiva. No. Tienen que actuar. ¿Sabes qué? Esta tarde, antes de que comenzara el culto, sonó el teléfono. Y lo contesté, y era un joven que me dice, bueno, es que estoy pasando un tiempo muy difícil, salí de la cárcel hace poco, no tengo trabajo, he estado pagando un hotel y ahora no tengo para seguir pagando. Y quería saber si me podía ayudar. Bueno, en esos momentos uno nunca sabe con quién está hablando. Pero obviamente uno quiere, si eso es real, uno quiere ayudar. Pero yo dije estas palabras. Yo simplemente, para comenzar mi respuesta, yo dije, bueno, quisiéramos poder ayudar a todos que están en necesidad. Y entonces yo iba a decir, pero déjanos ver qué es lo que se puede hacer, qué es su tipo de trabajo. O sea, le quería hacer más preguntas y luego tratar de ver si podía llegar a la iglesia para conocerlo. Pero con tan solo haberle dicho, bueno, quisiéramos ayudar a todos, él respondió, bueno, está bien, entonces, perdone la molestia, y colgó el teléfono. Ahora vamos a ver si mañana, porque el teléfono está en el Caller ID, lo vamos a llamarlo mañana, porque no lo quiero dejar así. Pero el ayudar es el hacer algo. No solamente el decir, bueno, hermano, que le vaya bien, es decir, que vamos a ver lo que como iglesia podemos hacer, si algo. Es sostener, es estar ahí físicamente a su lado. Y débiles significa sin fuerza, de poca fuerza, enfermo o impotente. Sin fuerza, y eso ya está en sus notas, sin fuerza, de poca fuerza, enfermo o impotente. También hace la idea de falta, de falta. Por ejemplo, la semana pasada, el desalientado es alguien que de poco corazón, o de poco, es como se le va el espíritu, se le va el aire. Algo sucede, hay un momento, hay algo, una noticia que recibe, y en ese momento, como dicen, se le fue el piso debajo de sus pies, se cayó, se resbaló, como si alguien le quitara la alfombra debajo de sus pies. Eso es desaliento. Y en ese momento tiene poco corazón. Pero el débil es de pocas fuerzas. El desánimo viene en momentos, el desalientado, el desanimado, eso viene en momentos. Momentos de la vida, algo que sucede en su vida y puede desanimarte. Puede ser una palabra, puede ser un comentario, puede ser que estás compartiendo una idea que tienes y la persona le da un comentario que le hace sentir que desanimado. Vienen momentos. Debilidades son constantes. Son constantes, no vienen en momentos, es algo con que tenemos que nosotros vivir, es una debilidad que nosotros tenemos. Y la naturaleza de las debilidades es acosar o atormentar o abofetar, y vamos a ver eso más adelante en 2 Corintios capítulo 12. Entonces, continuando, 3 debilidades que experimentamos. 3 debilidades que experimentamos. Primero, la debilidad física, como vimos en el video. La debilidad física.
Esto lo encontramos en Mateo 25:43. Lo tienen en sus notas. Dice, fui extranjero y no me recibieron. Estaba desnudo y no me visitaron. Enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Es la palabra de enfermedad o alguna debilidad física. Puede ser un tipo de ser discapacitado, pero también puede ser otras cosas. Es algo físico. No todos tenemos este tipo de debilidad, pero con el tiempo todos vamos a experimentar este tipo de debilidad. Y en diferentes áreas y formas. Todos tenemos alguna cosa física que tal vez sea una debilidad. La segunda viene de Mateo 26:41 y es carnal. Y eso es lo que el Señor dice con los discípulos. ¿Se acuerdan cuando Cristo fue con los discípulos la noche que fue entregado y estaban orando en el huerto? Y Él los llevó con Él para orar y les dice, velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es ¿qué? Débil. Para debilidades físicas, ¿qué es la respuesta? Visitar al enfermo, ayudarlo. Estar ahí con ellos físicamente, ayudando al que físicamente tiene una debilidad. Eso puede ser alguien por su edad, puede ser alguien que está recuperando de una cirugía o una enfermedad. Pero para el número 2, la debilidad carnal, la respuesta es oración. Pero no solamente oración individual, pero oración en grupo. No sé si se han dado cuenta, pero los miércoles, como pudieron ver, era tremendo, era muy buena la oración y era más que todo muchos de los mismos que van los viernes, pero sabemos que como iglesia tenemos que orar. Y entonces Hirab y yo tuvimos una conversación, ¿cómo podemos nosotros hacer más oración y hacer la oración algo más prominente los domingos? Antes nosotros llamábamos el tiempo de oración después de la alabanza en el programa, que ustedes no todos lo ven, pero en el programa decía oración pastoral. Pero estamos cambiando eso para que sea una oración congregacional. Y por eso estamos involucrándolos a ustedes más. Porque nosotros tenemos que orar como iglesia. Y el momento en que estamos todos juntos, jóvenes, niños, padres, todos, el domingo en el culto. Y entonces tenemos que en este día, tenemos que no orar solamente para comenzar el culto, no orar solamente para comenzar la prédica, pero orar juntos. ¿Por qué? Porque viene la tentación. Cristo sabía lo que venía. Él sabía la tentación, Él sabía lo que venía. Y Él dice, mira, el espíritu está dispuesto, su corazón, su espíritu quiere servir a Dios, pero su carne es débil. Y la respuesta es oración. Entre grupo, porque Cristo fue y Él los llevó a ellos a acompañarlo a Él en oración. Y aunque Él quería tener un tiempo solo con el Señor, Él se apartó, pero no muy lejos de ellos. Y luego Él regresaba a ver cómo estaban. Eran unidos. En ese momento de debilidad, Él no quería estar solo. Ahora, hay una lista ahí de varias cosas. Estamos hablando de falta de, ¿verdad? Nos falta fuerza en algunas áreas. Emocionalmente débil. Emocionalmente débil, eso otra vez, emocionalmente inestable. Hay algunos que cualquier cosita, o no saben emocionalmente, que alguien los amonesta y es el fin del mundo. Porque no tienen madurez o no tienen firmeza y fuerza emocional. Su novio o terminó su novio con ella y dice, entonces ya yo no quiero vivir más. Mentalmente, yo no estoy hablando aquí de una deshabilidad, estoy hablando de debilidad mental. Por ejemplo, la memoria. Eso es una debilidad que yo tengo. A mí se me olvidan las cosas. Y me cuesta memorizarme de cualquier cosa, me cuesta, es un esfuerzo. El leer, la lectura, yo leo despacio. Y por eso afecta mi deseo en leer, pero si no leo, ¿cómo voy a crecer? Pero es una debilidad, es algo que yo tengo que superar. Y hay muchos, mira, atención.
Y eso va también con memoria. La atención, el poner atención, mantener atención. Indisciplinado. Mira, y hay cajitas porque yo quiero que ustedes vayan marcando, esto es una debilidad mía. Por eso las cajitas, para decir, este sí. Indisciplinado, no solamente como lo que hablamos la primera semana, pero indisciplinado en las cosas, en tiempo. Yo experimento esto a veces. Por ejemplo, ayer yo estaba aquí toda la tarde trabajando en el culto de hoy, terminando lo del mensaje y la prédica, y entonces comencé a buscar videos, porque dije, mira, yo puedo ver videos que pueden ilustrar lo que significa. Yo me acuerdo habiendo visto algunos videos antes, o yo fui a YouTube y pasé una hora. Bajé los videos que quería bajar y entonces, mira ese video. Y de pronto, y mi atención, perdí una hora de mi día viendo otras cosas. Y al fin dije, mira, otra vez. ¿Ve? Impaciente, no tienes tiempo para esperar. ¿Cuántos? Esta persona es el que tiene que ir al banco, pero cuando ve todos los carros, dice, no, yo no voy más tarde. Iba a ir a Chick-fil-A, pero cuando vieron todos los carros, no, mejor yo no voy. Yo como a las 12 en vez del mediodía. Impaciente. Falta de compasión. Alguien estás en la célula y alguien está compartiendo su corazón y alguien. Ok, bueno, ¿cuándo vamos a continuar? Ok, bueno, ya bastante de eso. Falta de compasión. Reservado. Eso puede ser una debilidad, dependiendo en su trabajo, su vida, con sus hijos. Reservado. No se olvide, el hijo de David, Absalom, al final, cuando murió, David comenzó a llorar y con llantos decía, Absalom, Absalom, cuánto te amo, cuánto yo quisiera abrazarte, tenerte. Pero nunca se lo dijo mientras que vivía Absalom. Era después de que murió. No tenía la habilidad de decirlo. Y eso también es uno, por ejemplo, hay uno que habla sobre comunicación o falta de ser reservado, el ser no muy comunicativo, ingenuo, insensible, indeciso. ¿Cuántos indeciso? Ustedes son los que están diciendo, yo no sé, ¿soy indeciso o no? Es que no puedo decidir si soy o no. No sé. Márcalo. Muy competitivo. Muy competitivo. Mira, a ver, cuando tenemos el picnic en 2 semanas, todos ustedes, vamos a ver quiénes son. Cuando estamos jugando dominos o si estamos jugando voleibol, ahí los que son demasiado competitivos. Y eso afecta a todo. Afecta su relación, con sus hijos, todo afecta el ser muy competitivo. Tiene que ganar, no cueste lo que cueste. Rudo, agresivo, pasivo, obstinado, arrogante, egocéntrico, crítico, inflexible, cínico, temperamental. Todos estos pueden ser debilidades. Al opuesto es falta de comprensión, falta de paciencia, falta de disciplina. Y la respuesta a esto es, y así es como funciona. En mi debilidad, como ayer, algo sucede, me reacciono. En ese momento tal vez yo necesito a alguien que venga y en mi momento de desánimo, que Christopher viene y me dice, pastor, mira, pero déjalo atrás. Mira lo que dijo Pablo, olvidándote de lo que está en el pasado, enfócate en la misión, enfócate en Cristo. Vas a ir adelante. Ok, gracias. Wow. Pero hay momentos en que, ¿sabe? Yo necesito tal vez que alguien venga como mi hija y me da una amonestación. ¿Qué significa cuando ella me amonesta? ¿O qué sucede? Ahora me desanimo. La amonestación que necesitaba me lleva a desanimarme y necesitaba los dos. El que amonesta, corrige y entonces el Bernabé. El Pablo corrige, el Bernabé viene y dice, ok, pero mira. Yo sé que el pastor te dijo algo hoy, yo sé que el pastor dijo esto, pero sabe que lo hace porque él ama a la iglesia, o lo hace porque
¿Tenía razón lo que él dijo? Sí, ok. Entonces ve, los Pablos en la iglesia los necesitamos. Su voz es importante. Y los que amonestan, los que estimulan, su voz es, pero los que se animan y estimulan, su voz es importante. Y la tercera debilidad que experimentamos es conciencia. 1 Corintios 8:7. Este no está en sus notas, entonces lo puede abrir a su Biblia. A 1 Corintios 8, capítulo 7. Perdón, 1 Corintios 8, versículo 7 al 10. Aquí Pablo está hablando a la iglesia en Corintios y dice: sin embargo, no todos tienen este conocimiento, porque algunos están acostumbrados al ídolo hasta ahora. Comen alimento como si este fuera sacrificado a un ídolo, y su conciencia, siendo débil, se mancha. Pero lo que estaba pasando es que en Corintios los nuevos cristianos, antes de ser cristianos, ellos comían comida que había sido dedicado a ídolos. Entonces ahora como cristianos, algunos decían: no, yo no puedo tocar eso. Yo no puedo, eso fue sacrificado a un ídolo, y eso yo no me atrevo. Pero otros dicen: ¿un ídolo qué es? La comida es comida, la carne es carne. Prepáramelo y me lo como. 3/4, por favor. Como me gusta. Y Pablo está diciendo, ve, el que tiene la libertad, dime en el versículo 9, pero tengan cuidado, no sea que esta libertad de ustedes de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Porque si alguien te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un templo de ídolos, no será estimulada su conciencia si él es débil a comer lo sacrificado a los ídolos. Por ser de conciencia débil, el primero que lo está haciendo no está pecando en comerlo, está pecando en afectar a su hermano débil. O sea, mi hijo mayor, después de cumplir los 18 años, él quería aretes. Ahora, yo me crié en Miami, todos mis amigos tenían aretes, y la verdad que a mí personalmente no me molesta. Hasta yo creía cuando los tenía, y tal vez algunos de ustedes se recuerdan cuando los tenía unos años atrás, porque ya tiene 21 años, y yo estaba un poco inseguro, pero cuando los sacó, se los puso, hasta yo dije: se ven bien. Pero esto era mi preocupación. Mi preocupación no era mi hijo, ni su relación con Dios. Mi preocupación era ustedes. Porque yo sabía que cuando él llega a la iglesia con sus aretes, algunos van a decir: ¿cómo el pastor puede dejar a su hijo tener aretes? Eso lo hacen ¿sabe quiénes? Eso hacen los pecadores, eso hacen y eso la verdad que me preocupa si les afecta a ustedes, pero también me preocupa otra vez el ejemplo, no tanto por mi hijo, pero como es el hijo del pastor, sus hijos se iban a acercar a ustedes y decir: el hijo del pastor. Entonces yo lo detuve hasta que tuviera los 18 años, pero eventualmente es adulto y él va a hacer lo que va a hacer. Pero como joven en high school yo le decía: no, por ustedes. No porque yo creía que era algo que iba a afectar su relación con Dios. Pero es eso de la conciencia. Ahora, ¿qué es la respuesta al que tiene debilidad de conciencia? Lo vemos en 1 Corintios capítulo 9, versículo 22. Él dice esto en el siguiente capítulo: a los débiles me hice débil para ganar a los débiles. A todos me he hecho todo para que por todos los medios salve a algunos. Nosotros, los pastores, cuando predicamos en Cristo Vive, nosotros no ponemos corbata. Tenemos jeans, o sea, más informal. Si un pastor me invita a su iglesia a predicar, a compartir, yo no voy vestido así. No, porque ellos tienen, esto sería una piedra de tropiezo para ellos. Para yo subir al altar en muchas iglesias hispanas, vestido como estoy vestido, eso causaría un escándalo. Entonces,
el ser débil de conciencia no es solamente el cristiano que va a pecar o no entiende, es también el cristiano rígido o legalista, que dice, tiene que ser así, y no ven ninguna otra forma. Y en cuestiones de conciencia, no estamos hablando de mentir o matar o adulterio, estamos hablando de cuestiones de conciencia, estamos hablando de comida, de vestimiento. De esto estamos hablando. Y hay algunos que son débiles en el sentido de que caen y no saben cómo procesar lo que vienen, y hay otros que son débiles porque son legalistas y no entienden lo que es la gracia de Dios y el Evangelio. Ok. Entonces las tres debilidades físicas, debilidad física, carnal y conciencia. Ahora, ¿por qué debemos identificar nuestras debilidades? Es muy popular hoy en día, y no solamente hoy en día, pero el esfuerzo de buscar nuestras fuerzas. En marzo yo invité a alguien a venir y hablar con los líderes, y nosotros tomamos un examen o una evaluación para identificar nuestras fuerzas. Y él tomó todo un día y medio hablando a cada uno de los líderes de ministerios de nuestras fuerzas. Y aprendimos mucho acerca de nosotros. Porque sabemos que es importante trabajar y operar de nuestras fuerzas. ¿Y quién quiere hablar de nuestras debilidades? Nos encantaría mucho más si el punto 3 tenía cosas fuertes en vez de señalando nuestras debilidades. Pero mira lo que dice. ¿Por qué debemos de... Perdón, déjame ver. ¿Sabe que voy a darle los 3 primero? Porque es una debilidad. Por eso debemos de enfocarnos en nuestras debilidades, ¿verdad? Es obvio, es una debilidad. Y debemos de identificar y reconocer qué son nuestras debilidades, porque no queremos cometerlas y caer en nuestras debilidades. Y segundo, porque tiene un propósito dentro del plan de Dios. Porque tiene un propósito dentro del plan de Dios. Y número 3, porque Dios es glorificado en nuestra debilidad. Dios es glorificado en nuestra debilidad. ¿Por qué debemos identificar nuestras debilidades? Porque no queremos seguir cometiéndolos. Tenemos que identificarlo. Tenemos que saber dónde soy débil y reconocer eso. Es importante entre equipo, entre pareja, entre matrimonio, porque cuando reconocemos la debilidad de alguien, por ejemplo, mi hijo, el menor, él es muy reservado, muy tímido. Constantemente las maestras diciendo, mira, él no habla, él tiene que hacer una presentación y no la quiere hacer, y todos los otros muchachos lo están haciendo. Y yo me enojaba y quería tratar a la fuerza de tratar de convencerle, mira, tú tienes que hablar, tú no puedes ser así, ya tienes 8 años, ya tienes 9, ya tienes 10, tienes 11. Por fin lo llevamos para ser examinado en el University of Georgia, porque los maestros creían que tal vez tenía un tipo de déficit de atención. Bueno, sucede que no era atención, sucede lo que es ansiedad social, social anxiety disorder. Toma 2 días de examinar al niño. Él tomó 3 días. La doctora me dijo, casi no lo hacemos. Él tomó 3 días porque es tan reservado que nos costó tanto que él hablara o que él respondiera, y casi no habló. Él señalaba o decía sí o no, pero hablar no. Pero cuando yo identifiqué eso, para mí era libertador, para mí era poder decir, ¿sabe qué? Yo le estoy exigiendo hacer algo que él no puede hacer. Y cuando yo reconocí su debilidad, entonces podíamos nosotros trabajar con él, entendiendo cómo vamos a superar su debilidad. Pero teníamos que reconocerlo primero. Mira lo que dice 2 Corintios. Porque quisiera gloriarme. A Pablo está hablando aquí de él mismo. Porque quisiera gloriarme no sería insensato, pues diría la verdad. Pero me abstengo de hacerlo para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí y oye de mí. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, hablando de todas las cosas enormes y que Dios hacía a través de Pablo, él decía, para mí, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne,
un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Ahora, muchos creemos que esto era algo físico, una debilidad físico. Pero era una debilidad, era algo que él tenía para mantenerlo a él, ¿qué? Humilde. Porque ¿qué era? La realidad de qué era su debilidad. Otra de sus debilidades, orgullo. Él luchaba con orgullo. Una de las debilidades de Pablo era que él podía creerse mucho. Y entonces él constantemente luchaba para ser humilde, para no enfocarse. Imagínense cuando él hacía las cosas que él hacía. Cuando él llegaba a una iglesia, a un pueblo, los cristianos querían ir y verlo, querían ir y tocarlo. ¿Se acuerdan que cuando tomaban un pañuelo de él y tocaban a los enfermos y se sanaban? Imagínense la tensión, y Pablo tenía que siempre mantenerse bien humillado, bien enfocado. Entonces Dios le dio algo a él para mantenerlo humilde. Y él dice que lo abofetaba. Entonces, aunque es un mensajero de Satanás, no fue enviado por Satanás. Fue enviado por Dios. ¿Ve? Acerca de esto, 3 veces he rogado al Señor para que me lo quitara de mí. Él me ha dicho, te basta mi gracia. Pues mira, mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades e insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Ve? Reconocer nuestra debilidad, pero entender que el propósito dentro del plan de Dios, esa debilidad tiene un propósito dentro del plan de Dios. Como debilidades también tenemos fuerzas y debemos de operar de nuestra fuerza. Debes de reconocer dónde eres fuerte, porque eso es el don que Dios te dio. Pero entendiendo que ve el don que Dios te da, la razón que es algo tan increíble el uso de ese don es porque reconocemos que tenemos tantas debilidades. Y en vez de esconderlas, en vez de hacer como si fuéramos nosotros todo eso delante de Dios y delante de la gente, reconocer, no, yo hago esto, yo hablo, yo comparto, yo predico, yo canto. Pero es solo por la gracia y la gloria de Dios. Porque si conocieras mis debilidades, es un milagro. Es un milagro que Dios me puede usar a mí, conociendo lo débil que soy. Si ustedes no ven a nosotros, al pastor Irán y a mí, a Jolie, a Isaac, a cualquiera de los que están al frente, y sienten algún tipo de admiración, hermanos, la admiración debe ser para el Señor. No piensen, me gustaría ser como ellos. Si está pensando, me gustaría poder hacer lo que ellos hacen porque es algo que nosotros. Pero más bien piensen, me gustaría ser como ellos, personas débiles, personas que Dios ha usado, personas que aún con todo lo que puede impedir, Dios todavía los usa de esa forma. Que yo les compartí un poco de mis debilidades, mi atención, mi memoria, que rápido me puedo defender y poner a la defensiva cuando alguien me amonesta, especialmente en una de las áreas principales de mi identidad. El tiempo, la atención, la disciplina de enfocarme, el tiempo que perdí, aún todo eso. Yo quiero que ustedes entiendan. Yo quiero estimularlos a ustedes. Los que por alguna razón, si su debilidad le ha detenido de servir a Dios, si su debilidad ha sido por alguna razón una excusa, Dios no lo ve como una excusa para no servir. Dios lo ve como una razón para servir. Porque Él dice, en su debilidad, Él es glorificado. En su debilidad, su poder se manifiesta. No en su fuerza, pero en su debilidad. Amén. Vamos a estar de pie. Amén. Amén.
Vamos a alabar al Señor. Vamos a entregarle a Dios nuestras debilidades. Y como le dije, mira, ahora meditando, ahora respondiendo al mensaje, con sus ojos cerrados, enfocando su atención en el Señor. La semana pasada hablamos de los que estaban desalientados. Pero el desánimo viene y se va. Tal vez en esta semana ya le pasó esa debilidad, ese desánimo. Pero una debilidad es algo con que tienes que vivir. Y Dios no quiere simplemente eliminarlo o quitarlo. Él quiere obrar a pesar de su debilidad. Él quiere trabajar y ministrar y usarte. Y así mostrar que siempre es Dios el que lo está haciendo. Entonces cuando le digo, entréguele a Dios su debilidad, no es con la idea de que ya mañana no lo va a tener. Es la idea de decir, ¿sabes qué, Señor? Yo te lo entrego. Y yo quiero que traigas a mí alrededor personas que me van a ayudar en mi debilidad. Tienes que tomar un paso de ser transparente y abierto y compartir su debilidad. Para nosotros es tan difícil verbalizar una deshabilidad o una debilidad. Pero sabe que sería bueno hoy con el Señor, por lo menos con el Señor ahora, decir, Señor, esta es mi debilidad. Te lo entrego. Y quiero bastarme en tu gracia hoy y todos los días. Y pídele al Señor, Señor, ¿por cuál razón la tengo? ¿Cómo quieres glorificarte en esta debilidad? Algunas, obviamente, Él los quiere superar, por eso tienes que identificarlo. Si tienes un temperamento, si eres rudo, Dios quiere trabajar en tu vida para que esa rudez, esa arrogancia no sigue permaneciendo, no sigue dominando. Pero aún siendo así, lo entregas al Señor, lo confiesas, Señor, yo reconozco que yo puedo ser rudo o puedo ser insensible. Te pido, Señor, que me des gracia, que me muestra cómo ser sensible, que me muestra, Señor, cómo amar. Pero a la misma vez hay una fuerza en ti. Y Dios te ha dado una habilidad de tal vez decir lo que otros no tienen la posición o el valor de decir. Pero de aprender cómo decirlo en amor y en verdad. Algunos han pensado que no, yo soy tan callado, tan reservado, tan tímido. Es que yo no puedo. Eso lo tienes que dejar de decir. Eso, es que yo no puedo. Eso no viene de Dios. ¿Cuándo vas a escuchar a Dios decir no puedes en mí? Sino que Él dijo, conmigo todo es posible. Ahora si dices yo no puedo en mis fuerzas, pero en Cristo todo lo puedo, eso es correcto. Y tal vez no lo puedas hacer tan bueno como otro. Tal vez algunos de ustedes no se atreven porque dicen, no, porque si yo hago, yo no puedo ser como esa persona. No tienes que ser como esa persona. Dios te quiere usar a ti. Y puede ser que con menos talento o habilidad, cuando lo haces, Dios recibe más gloria y la gente son más bendecidos que el que lo hace funcionando de su fuerza. Entonces, Señor, te entregamos esto. Queremos sellarlo, Padre, en tu nombre y con tu Espíritu Santo. Pidiendo, Señor, que Cristo vive, podamos ser una iglesia
de personas fuertes en el Espíritu del Señor, que no ocultamos nuestra debilidad, pero que podemos confesarlo, podemos reconocerlo, ahora contigo y tal vez afuera de aquí. Alguno de ustedes saliendo de aquí le va a servir reconocer con su cónyuge o con sus trabajadores o los que trabajan debajo de ti. Algunos de ustedes son personas en posición de responsabilidad y has sentido que no has podido confesar o mostrar debilidad, y eso no es cierto. Aún delante de sus hijos. Señor, que Cristo vive en una iglesia donde se ve la gracia de Dios en nosotros, donde en todo momento, Padre, nos gloriamos en tu habilidad de usarnos, y que todo el que venga y que entra en este santuario, en estas puertas, en ningún momento salgan pensando, mira, esa gente se cree mucho de ellos mismos, pero que salgan, como dijo Pablo en 1 Corintios 1, que su fe es basado y fundado no en palabras elocuentes o en nuestra inteligencia, pero en el poder del Espíritu de Dios y la manifestación de tu presencia. Eso es lo que deseamos, Señor. Padre, una iglesia así, un cuerpo así, cristianos como ellos. Padre, tú puedes hacer grandes cosas a través de ellos. Pero Padre, hay un punto más en esta enseñanza. Y es no solamente el reconocer nuestra debilidad, pero es los que tienen el don de ayuda. Yo dije, el amonestador su voz tiene valor, y el que estimula su voz tiene valor, y el que tiene el don de ayuda, el que no habla pero hace. Y muchas veces no los tomamos a ellos en cuenta. Muchas veces los demás dejamos todo un reguero porque pensamos ellos lo van a hacer todo. Y yo les quiero decir a ustedes, gracias. Ustedes tienen valor. Su don de ayuda es tan importante. Tu presencia en la casa del enfermo es tan importante. Tú representas a la iglesia, tú me representas a mí. Cuando tú llamas a alguien para ver cómo están, cuando tú vas y visitas a alguien, cuando tú ayudas a alguien, lo haces para el Señor y representas a toda la iglesia. Y lo haces nunca diciendo lo que estás haciendo. Y ustedes saben quiénes son. Yo ni sé cuántas veces y quiénes son todos, pero yo sé que están aquí. Y yo quiero decirles gracias. Dios lo ve, y eso es lo que importa. Dios ve lo que tú haces. Y los demás, hagamos lo posible para que ellos no tengan que decir, si no yo, entonces ¿quién? Pero que ellos pueden ver que todos somos, como dice la palabra, una iglesia de colaboradores en Cristo. Y que ellos, y hermanos, los que tienen el don de ayudas, acepta ese don. Reconozca, como yo con mi hijo reconocí que él no podía hacer lo que yo quería. Y simplemente los que no tienen ese don no lo ven como tú lo ves, pero ese es el don que que Dios te ha dado. Y ustedes son importantes. Te apreciamos. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo. Amén. 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 Gloria a Dios.